A través del Centro de Transformación Agrícola y con el apoyo de especialistas con quienes tenemos contacto y que pues están comprometidos con el sector productivo a través de participar en estos eventos para pues difundir el conocimiento producto de la investigación. Es que hemos venido desarrollando estos eventos durante este tiempo y pues hoy nos toca que nos acompañe en esta tarde el doctor Joel Pineda Pineda, a quien me voy a permitir presentar. Pues él es ingeniero agrónomo, especialista en irrigación por la Universidad Autónoma de Chapingo, cuenta con una maestría en ciencias, en hidrociencias por el Colegio de Posgraduados, con un doctorado en ingeniería por el posgrado en Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua de la Universidad Autónoma de Chapingo. Ha publicado 25 artículos en revistas indexadas en el CONACYT. Tiene 4 publicaciones en otras revistas seriadas con arbitraje y varios capítulos publicados en libros editados por la Universidad Autónoma de Zacatecas y por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ha publicado 30 artículos en extenso en memorias. Tiene experiencia en aprovechamientos hidráulicos, medición de flujo de corrientes cerradas y entubadas, sistemas de riego, manejo de cuencas y modelación matemática e ingeniería agrícola. Actualmente se desempeña como profesor investigador en el Departamento de Suelos de la Universidad Autónoma de Chapingo y esta tarde pues nos estará compartiendo la información que ha preparado para todos nosotros. Agradecemos la presencia del doctor y le damos la palabra. Adelante, doctor. Gracias. Gracias, ingeniero Díaz. Buenas tardes. Bien, pues a solicitud de la empresa Agrivest, hemos preparado pues un tema. Hemos preparado un tema que se llama nutrición vegetal y sustentabilidad productiva. Durante el siguiente hora y media, vamos a estar hablando de este tema. Es muy amplio, es vasto. Sin embargo, pues me gustaría platicar con todos ustedes algunos conceptos, algunas cuestiones que desde hace pues algunos años a los que andamos en este campo de la nutrición vegetal hemos estado analizando y hemos estado haciendo algunas cosas. Entonces, lo primero que me gustaría poner, pues no tanto en claro, porque fíjese que sigue habiendo cierta controversia en dos términos, que a final de cuentas confluyen, yo digo, desde mi punto de vista, confluyen a lo mismo con algunas diferencias. El término es sustentabilidad o sostenibilidad. Esto lo enmarco porque va a ser una base importante para entender el enfoque de la información que vamos a tratar a continuación. Entonces, el término sustentabilidad, pues más bien lo hemos traducido como sostenibilidad, porque el término sustentabilidad, así como tal, que es un vocablo más bien en inglés, en español no existe el término como tal, y la parte que se ha traducido es como sostenibilidad. Sin embargo, para muchas personas que andan en este tema, al parecer sostenibilidad no traduce el concepto completo, total, amplio, que normalmente se trata de dar a entender en el lenguaje inglés cuando se habla del término de sustentabilidad. Entonces, para muchos, pues de alguna manera sostenibilidad es como que la traducción de sustentabilidad. Para muchas otras personas,
como digo, no lo traduce como tal y se pierde parte de la información del contexto del concepto que como decía, se trata de esbozar con el término de sustentabilidad. Para entender algunas cuestiones al respecto, algunas diferencias que luego se han establecido, sobre todo del origen, pues sustentabilidad viene de sustentar, argumentar, mientras que sostenibilidad viene de sostener o mantener. Entonces, aunque hay cierto, o podrían compartir parte del significado, no coinciden completamente. Y ya entrando a más a detalle, sostenibilidad, o más bien sustentabilidad, hace alusión a todos aquellos elementos de manera interna que sustentan el estado actual, digamos, del sistema para permanecer inalterado. Hablando, digamos, de un sistema natural, de un ecosistema, entonces pareciera que más bien estamos entrando al interior, digamos, de todo ese ecosistema para explicar en qué consiste. Entonces, más bien habla de los elementos internos que controlan, que determinan, que definen ese ecosistema y que lo mantiene inalterado funcionando como tal. En cambio, el término de sostenibilidad más bien ya se aplica un poco más a agroecosistemas, podríamos decir. No tanto se aplica a ecosistemas de manera natural que existen en muchas partes, digamos, de nuestro planeta. Entonces, por ahí ya empiezan un poco a establecer esas diferencias entre sustentabilidad y sostenibilidad, de alguna manera el campo que define los sistemas, los ecosistemas o los agroecosistemas. Y entonces, como en el caso de los agroecosistemas, ya implica intervención, digamos, del hombre, ya hablamos entonces también de elementos externos a ese agroecosistema. Entonces, parte por ahí empiezan también a establecer esa diferencia en dónde utilizar sustentabilidad, en dónde establecer más bien el término de sostenibilidad. Por otro lado, el término de sustentabilidad habla también de la capacidad de mantener sin cambio, inmutable, el estado actual, digamos, de un ecosistema que se encuentra en un equilibrio perfecto, donde por sí solo el mismo ecosistema, digamos, se autorregula, se autodefine y determina esa funcionalidad que tiene ese ecosistema. Por el otro lado, en ese sentido, en la sostenibilidad se aplica también un poco más a los agroecosistemas y entonces más bien se habla o se proyecta de lo presente hacia el futuro para hablar de la sostenibilidad. Con frecuencia, cuando hablamos ya de un sistema agrícola, de un agroecosistema, estamos, lo que hacemos, lo que traemos en manejo, lo que traemos en juego, hablamos más bien de aquí para adelante, cómo vamos a mantener funcionando ese agroecosistema de tal manera que no se altere o que se mantenga su funcionalidad, pero de una manera ya controlada. Lo cierto es que estas diferencias, así como están planteadas, se establecen cuando se entra a ese debate de la definición de los dos términos. Pero ya en la práctica, y a lo mejor eso es lo que luego genera la confusión, pues con frecuencia se tratan como sinónimos o muchas veces se usan como sinónimos, ¿sí? O si uno no entra a la profundidad del vocablo, del término, pues es cuando uno dice, pues es lo mismo. Sin embargo, yo a veces digo, para los más quisquillosos del tema, no es lo mismo que le digas sostenibilidad a que le digas sustentabilidad. Bueno, espero yo que con parte de estos elementos que muestro, les ayude a ustedes a establecer un poco esa diferencia entre ambos términos y en un momento dado, pues podríamos decir que ya en la aplicación a veces es indistinto si hablamos de sustentabilidad o hablamos de sostenibilidad. Algunos términos en común que luego relacionamos con estos dos vocablos que estamos platicando,
pues uno es el de sostener, ¿sí? O sustentar, en dado caso, si hablamos de sustentabilidad o hablamos de sostenibilidad. Y aquí están, digamos, algunas definiciones que están en los libros, en los artículos. La sostenibilidad, ya hablando, digamos, de un agroecosistema, porque realmente pues esta plática la vamos a enfocar más a los sistemas agrícolas controlados, donde el hombre, pues desde que se inició la agricultura, ha manipulado, ha tratado de entender, de manipular siempre en, con ese enfoque de mejorar las cosas y de no degradar también los recursos, como se rescata ahora con estos términos y como lo vamos a hacer, a seguir discutiendo. Entonces aquí están varios términos como sostener, sostenibilidad, ¿qué se entiende por ellos dos? ¿Qué se entiende por sostenible? ¿Qué se entiende por sustentabilidad? Por ejemplo, algunas definiciones que están por ahí en algunos clásicos, por ejemplo, este de Altieri. Altieri es un investigador que ha trabajado siempre en este campo. Esta definición es tomada de ahí. Sustentabilidad la define como la capacidad para mantener un sistema, mantener un nivel de productividad, ¿sí? de los sistemas a lo largo del tiempo sin poner en peligro los componentes estructurales y funcionales de los agroecosistemas. Todos estos conceptos o relacionados con estos normalmente ahí sí coinciden en que el hablar de sostenibilidad o el hablar de sustentabilidad implica pues hacer uso de todos esos recursos naturales, ¿sí? Manejarlos de una manera óptima, de tal manera que se resuelvan los problemas actuales que se tengan, en este caso de producción, de productividad, de generar alimentos, pero que no pongan en peligro toda esa capacidad que se tiene en la actualidad, que no pongan en peligro hacia el futuro de ese sistema, de ese agroecosistema. Entonces eso significa que lo que hoy estamos produciendo, lo que hoy estamos generando, debe mantenerse de manera indefinida de aquí en adelante para siempre. En ese sentido, creo que ambos términos, ya sea que se hable de sustentabilidad o de sostenibilidad, esa parte es bastante clara. En toda esta parte de todos estos conceptos relacionados, entonces se habla de conservar los recursos naturales, rehabilitar lo que está dañado, volver a poner nuevamente todo eso en un equilibrio perfecto para que funcione de manera correcta y que eso se mantenga a través del tiempo. Cuando hablamos ya de sistemas de producción, cuando hablamos de agrosistemas, entonces cuando uno está produciendo con este enfoque, pues normalmente se habla de hacer un buen uso de los recursos naturales, de no degradar los recursos naturales, de no contaminar y de mantener la productividad, de mantener la producción, ¿sí? Sin afectar todo ese sistema que estamos manejando, de tal manera que uno pueda asegurar que en un futuro eso va a mantenerse con esa capacidad productiva. Y cuando algunos sistemas están mal porque ya se han deteriorado, ya se han alterado, entonces cuando se habla de manejar de manera sustentable un sistema de producción, pues hay que recuperar toda esa capacidad que se tiene para nuevamente volverle el equilibrio y hacer pues un sistema sano desde todos los puntos de vista. Entonces, pues se requiere mantener esa capacidad productiva, no degradar flora, fauna, mantener esa biodiversidad y finalmente, como decíamos, el propio agroecosistema ya en este caso debe ser capaz de mantenerse a sí mismo, ¿sí? Digamos, de autorregularse y generar esa capacidad productiva de manera permanente, de manera sostenible. Estos son conceptos que normalmente trata muy bien este autor, como es Altieri. Otros términos también tomados de otros autores, por ejemplo, de Colín, pues aquí está la definición de agricultura sostenible,
pues se refiere a, a todos esos métodos que hacemos en la agricultura para conservar el medio ambiente, ser respetuosos con el medio ambiente y permitir la producción de cultivos y ganado, especies animales, sin dañar ese ecosistema. Otros términos como desarrollo sostenible, energía sostenible, agricultura sostenible y estrategia alimentaria, sociedad sostenible, turismo sostenible, rendimiento sostenible. Vean ustedes que todos esos términos, conceptos, con frecuencia son parte del lenguaje que traemos en la actualidad y que lo aplicamos bajo ciertos contextos, pero que en el fondo todos, como he dicho, confluyen en esos principios que ya definía previamente en lo que es sostenibilidad o sustentabilidad. Hablando ya de la productividad, para el caso de un sistema agrícola, en la agricultura, pues normalmente para poder ser productivos, nos cuestionamos cómo está nuestro agroecosistema, cómo está nuestro sistema que estamos echando a andar en lo que es agricultura. Aquí están algunos aspectos que Berma y colaboradores han expuesto, han esbozado. De entrada, se habla que para poder ser productivos e incluso incrementar esa productividad, porque esa es la constante en un sistema agrícola. Recuerden que el desarrollo de la agricultura, desde el punto de vista de la producción, de la productividad, se ha venido cada vez más pues rebasando, incrementándose, y la idea es siempre producir más, ¿sí? Siempre lograr una mayor productividad de todos los sistemas que estamos echando a andar o que traemos en juego. Sin embargo, en la actualidad, pues se ha llegado a puntos donde esa parte ya no es tan fácil, es cuestionable a veces, muchas veces lo que hacemos o cómo mal entendemos todos estos aspectos. De tal manera que se habla que para poder incrementar la productividad, normalmente existen algunos desafíos que tienen que vencerse, que tienen que tomarse en cuenta. De entrada, que cada vez más hay una competencia por los recursos naturales, por la tierra, por el agua, por la energía en un sistema agrícola. También que el incremento en la intensidad de los cultivos, porque cada vez hacemos cultivos o desarrollamos cultivos más intensos, y eso normalmente conduce a un uso irracional de los recursos. Es decir, pareciera que esta idea de producir más, de romper esos máximos productivos en rendimiento que a veces se traen, se logra, pero a costa de la degradación de los recursos. Entonces, ahí es cuando se habla que ya empieza a ser un uso irracional de esos recursos y se pone en peligro el mantenimiento de esos rendimientos que ya pueden ser altos, pero el mantenerlos de manera permanente de aquí en adelante por siempre. Entonces, ese es otro punto que tiene que analizarse. Por otro lado, el hecho de que se alteren varios aspectos, hemos visto que en el desarrollo de la agricultura, pues cada vez se están cambiando más algunos problemas como es la incidencia de todo ese complejo de plagas y enfermedades que atacan. Y por otro lado, pareciera que hay una degradación permanente en muchos recursos naturales relacionados con los sistemas de producción agrícola, como es el suelo, el agua, la flora y la fauna, y que cada vez más hay una disminución en la productividad de todos esos factores, y que finalmente los rendimientos se estancan, que no se están incrementando, porque ese es otro punto que tiene que discutirse. Yo a veces platicando hacemos el siguiente análisis y decimos, bueno, es que el suelo o los suelos, por ejemplo, que es donde desarrollamos nuestra agricultura, no tienen una capacidad infinita de producir y seguir incrementando cada vez más todos esos rendimientos que traemos. Es decir,
hay un cierto límite, hay un tope hacia arriba sobre el cual rebasarlo implica de alguna manera, o querer rebasarlo implica la autodestrucción de ese sistema. Y ahí es donde es importante entender ese equilibrio entre todos los componentes del sistema para lograr sacar toda esa capacidad que tiene, irnos al máximo de producción, ¿sí? La máxima productividad, pero que en un momento dado es posible que no se pueda más porque los recursos son limitados. Y desde luego que habrá que hablar en cada contexto, porque no es lo mismo el hablar de un agroecosistema para una zona tropical con ciertas características, por ejemplo, trópico húmedo, que hablar de un agroecosistema para un área de clima árido, donde los factores ambientales, los recursos naturales, son completamente diferentes. Entonces habrá que entender todos estos aspectos. Si es que se quiere llegar a tener pues esos rendimientos altos, pero de manera permanente, de manera constante, indefinida hacia el futuro. Esas son las cuestiones que normalmente ponemos o están ahí en juego. Y sobre todo en esta parte relacionado con la nutrición de las plantas, pues como hacemos uso de muchos insumos de manera externa y a veces queremos y creemos que con eso es posible mantener, rebasar y mantener altos rendimientos de manera sostenida en el futuro. Y lo cierto es que luego hay experiencias después de cierto tiempo, eso ya a veces se manifiesta a los 10, a los 20, a los 30 años, donde vienen los efectos negativos y que entonces todo eso que estamos manipulando, que estamos metiendo, ya no está generando lo que en un inicio estaba generando, sobre todo cuando tratamos del uso de fertilizantes. Por eso es muy importante entender todos estos aspectos y hacer un manejo integrado de todos los factores. En el caso pues, de un manejo agrícola, hablamos de prácticas agronómicas adecuadas, mejoradas, para mejorar, incrementar la eficiencia en el uso de muchos de estos recursos. En el caso de la FAO, creo que son de las instituciones que han tomado, que han considerado de manera importante muchos de estos enfoques. Está trabajando con diferentes sectores de la sociedad. Hay parte que trabaja desde luego con los grupos más desfavorecidos. Y entonces ahí sobre todo le da un enfoque a esa sostenibilidad productiva para hacer uso de todos los recursos y en todos los campos para tratar de influir en los sectores más marginados. Aquí está, por ejemplo, un esquema que está trabajando la FAO, sobre todo para América Latina, con África, o en África trae varios programas en ese sentido. Esta parte la tomé de un escrito que hay de cómo está manejando todo esto de la sostenibilidad productiva y que tiene que ver también para asegurar a final de cuentas la sanidad de la población, rescatar a la sociedad, a los grupos más marginados de la pobreza. Y desde luego que toda esta parte no solamente pues, son las cuestiones naturales o los factores que tomamos en cuenta para un sistema de producción directamente, que es de lo que más vamos a hablar ahorita, como es la nutrición, sino que hace uso también de otras partes de todo el sistema, aspectos desde las estructuras de gobierno, desde las políticas de gobierno, desde el uso de información por parte del gobierno, pero la parte pues que vamos a tocar aquí es esto que hemos estado hablando, la adopción de buenas prácticas agrícolas que conduzcan desde luego a un manejo sostenible de los recursos naturales y sobre todo en una cuestión actual de estos desequilibrios que se están presentando bajo un ambiente de cambio climático. Todos estos puntos son más amplios,
Vean ustedes aquí en este círculo que está a mi izquierda, como es, pues digamos, el campo de las ciencias del suelo y todas sus funciones que tienen que ver con todo esto de los sistemas de producción como base, como soporte para todos los o muchos sistemas de producción, pero que se relaciona con los demás aspectos del medio. Y también entender, como está aquí en la parte derecha, que si bien en un momento dado está uno ubicado en una parcela, esa parcela está en un contexto más amplio, ¿sí? Ya sea a nivel local, a nivel regional o a nivel de todo un país, de todo un continente. Es decir, uno no debe perder de vista tampoco que lo que uno hace en un sistema agrícola está dentro de todo un contexto y está interrelacionado y que a final de cuentas todo eso se va a manifestar en ese contexto a los diferentes niveles. Entender también que la parte que nos toca manipular, en este caso del suelo, o como vamos a ver también un poco más adelante, ya en sistemas controlados, como sería hidroponía y otros sistemas, la parte del suelo, en este caso, que es donde se van a anclar las plantas, establecer las plantas, pues que es el medio donde se desarrollan las plantas, pero que eso está interrelacionado con otras partes hacia arriba y hacia abajo. Si muchas veces hablamos del medio radical, hablamos del suelo, pero nada más a esa parte donde se conectan las plantas con el suelo. A veces no estudiamos más qué hay hacia abajo y no estudiamos más qué hay hacia arriba y cómo están esos flujos de materia y energía hacia la parte baja del suelo, hacia la profundidad del suelo o hacia arriba al ambiente externo, como luego decimos. Es decir, entonces en un sistema de producción agrícola, para poder hablar de varios aspectos, entre estos, la nutrición de las plantas y la manipulación que hacemos con la nutrición para controlar varios otros aspectos del crecimiento y desarrollo vegetal, no hay que no hay que perderse, hay que considerar que siempre habrá interrelaciones con diferentes partes del sistema. Finalmente, cuando uno habla pues de fertilizantes, cuando habla de sustancias nutritivas, considerar que pues los enfoques actuales en el manejo de la nutrición, hablamos de que debemos hacer una nutrición sustentable o sostenible, como ustedes puedan aplicarlo, pero que habría que considerar aspectos del ambiente, como todos estos que hemos venido manejando, aspectos económicos que no hemos tocado ni vamos a tocar, pero que necesariamente están implicados, y por otra parte, lo que es en sí el ya más específico, el funcionamiento de la planta, la nutrición de la planta, para que esa planta pueda expresar esos potenciales que tienen. Por eso, como está aquí en esta gráfica, aquí a la izquierda, normalmente cuando uno habla de la fertilización, pues ya que hablamos de dosis, para poner de manera muy resumida la cantidad de nutrimentos que uno va a manejar, y por lo menos actualmente, ya considerando todos estos aspectos de sustentabilidad, de sostenibilidad, hay que meter al juego también cómo se van a modificar estos dos conceptos que normalmente hemos venido manejando por mucho tiempo, donde hablamos de las dosis óptimas económicas. Vean que ahí, pues obviamente se habla de meter nutrimentos al sistema, pero finalmente vamos a tener una limitante que sería la cuestión económica. No vamos a meter más recursos, más insumos, en este caso, como serían los fertilizantes o enmiendas orgánicas o fertilizantes orgánicas u otros insumos que manejamos, porque esto no necesariamente puede referirse a fertilizante, podría referirse a cualquier otro insumo que podríamos meter, donde la parte económica habrá que analizarla y entonces hablamos de dosis óptimas económicas, que normalmente pues van a ser aquellas que nos generen las mayores ganancias. Pero eso a veces dejamos de lado qué consecuencias podríamos tener en otra parte del sistema.
En función de ese concepto, o también considerando ese concepto, sale otro que luego se aplica, donde se trata de maximizar, se toma en cuenta nada más la nutrición de la planta, y entonces hablamos de dosis óptimas fisiológicas, entendida como la dosis óptima fisiológica, aquella que te produce, digamos, los mayores rendimientos, aquellas que te generan los mejores patrones de crecimiento y desarrollo de las plantas, que va a traducirse en más producción de biomasa, más rendimiento por unidad de superficie. Pero también habría que cuestionar si eso, ¿sí?, es un criterio válido o estamos descuidando otras partes del sistema. En función de eso sale la dosis óptima ambiental, donde debe considerar qué dice la información o todos esos factores que se consideran para definir tanto la dosis óptima económica como la dosis óptima fisiológica. Y ahora la pregunta es, ¿y cuál es la dosis óptima ambiental? O en un momento dado, ¿cuál voy a aplicar cuando ya traigo un sistema funcionando? ¿Dosis óptimas económicas, dosis óptimas fisiológicas, dosis óptimas ambientales? Con este concepto actual de la dosis óptima ambiental, entonces quiere decir que estaríamos hablando de una nutrición sustentable, donde no solamente se van a tomar en cuenta, digamos, aquellos aspectos del ambiente, aquellos aspectos económicos, sino también aquellos aspectos propiamente de la nutrición de la planta. Sin embargo, esta parte, digamos, no ha terminado pues de desarrollarse. Está todavía en lucha, porque aquí ya se meten en juego pues muchos intereses y muchas concepciones, ¿sí?, a veces de que traemos de cómo debe manejarse la nutrición de las plantas. Lo cierto es que muchos sistemas de producción y llevados a cabo por diferentes actores, digamos desde actores de la agricultura de baja tecnología, de media tecnología o de alta tecnología. Con frecuencia, ¿sí?, incluso hay actores de todos esos sistemas de producción que yo creo se sesgan de un concepto global, no integran el manejo de todos los factores que deben involucrarse para tratar de cumplir con este enfoque que yo creo que debemos trabajar en ese sentido para perfeccionarlo, para definirlo, perfeccionarlo y generar las estrategias de cómo adoptarlo todos los que estamos involucrados en estas actividades. Entonces, por ahí hay varias cuestiones que necesitamos razonar. La misma FAO, pues ha generado, ha acuñado de alguna manera muchos paquetes ya para manejarse de esa manera, donde se toman en cuenta los aspectos económicos, los sociales y también los ecológicos, para tratar de cumplir con los sistemas o hacer los sistemas que funcionen bajo estos preceptos de la sustentabilidad, de la sostenibilidad. No me voy a meter más en esta parte porque esto implica pues un desglose mayor, completo de varias cosas y más con ese enfoque. Quisiera ahora más bien tratar entonces aspectos ya que están relacionados con lo que sería la nutrición de las plantas, con estos aspectos que yo creo no hay que olvidar si es que queremos pues hacer o desarrollar sistemas de producción haciendo una manipulación de la nutrición vegetal que realmente tiendan a la sustentabilidad. De entrada, hablando ya, pues digamos, de algunos factores que tenemos que manejar en la nutrición de las plantas, pues normalmente hablamos de la fertilización de los nutrimentos que normalmente entran vía suelo o se dan vía suelo. Y también en ese sentido, hablando de la fertilización, pues desde hace muchos años, normalmente el enfoque era sobre los nutrimentos primarios, decíamos, donde englobábamos al nitrógeno, al fósforo y al potasio.
Y luego ya incluso hay una clasificación donde se habla de nutrimentos secundarios y luego de micronutrimentos. Sin embargo, esa parte que también es necesario a veces ponerla muy en claro, y lo que pone en claro esas divisiones que luego hacemos es considerar algunos principios precisamente de la nutrición vegetal. ¿Cuáles son algunos principios de la nutrición vegetal clave que no hay que perder de vista? Que independientemente de esas clasificaciones de nutrimentos, de macronutrimentos, micronutrimentos, nutrimentos mayores, nutrimentos menores, nutrimentos primarios, nutrimentos secundarios, porque luego a veces el mismo término que usamos por el hecho de decir primario, secundario, macronutrimento, micronutrimento, aunque no se haga una discusión de él, el hecho ya de utilizar el término pareciera que conlleva en sí el hecho de usar el término una mayor o menor importancia, una mayor o menor participación en todos estos sistemas. Y lo cierto es que no. Lo cierto es que desde el punto de vista de la esencialidad de todos los nutrimentos, y ese es el punto que yo decía que debe entenderse, es que todos los nutrimentos, ¿sí?, son igualmente importantes para la planta. Actualmente en estos conceptos del manejo de la nutrición, uno debe considerar todos los nutrimentos que son esenciales para la nutrición vegetal, independientemente de la cantidad en que lo utilicen las plantas durante su ciclo de crecimiento y desarrollo. Entonces, ese es un primer punto que hay que poner en claro, que todos los nutrimentos son igualmente importantes para la nutrición vegetal. Eso sí, algunos nutrimentos de cómo se manejan, cómo van a estar disponibles o no disponibles, cómo podemos manipularlos, algunos más fácil, otros más difícil, ahí sí ya entran las diferencias particulares entre todos ellos. De algunos también, desde luego, hay más información que otros, eso también es cierto. Y normalmente también tendemos pues a utilizar aquella información que está más en claro de algunos nutrimentos para esa manipulación, pero que cada vez nos damos cuenta que la utilización de esa información parcial no nos ayuda a explicar luego los efectos que tenemos cuando tratamos de manipular la nutrición solamente con algunos elementos o parte de los nutrimentos, porque entonces ya estamos parcializando las cosas. Uno de esos ejemplos, pues, es precisamente el nitrógeno, que tenemos, pues, mucha información en la actualidad, pero que a veces, aunque la conozcamos, ya en la práctica, lo cierto es que no es tan fácil meterse al control de todos esos aspectos de lo que implica la dinámica de ese nutrimento. Pero para muchos de ustedes que andan pues en la producción, que tienen pues esta formación, la gran mayoría quizás de los que ahorita están conectados, pues quizás sean agrónomos, biólogos y demás pues profesiones relacionadas que andan en la producción, es muy importante entender la dinámica de cada uno de estos nutrimentos, pero no utilizar solamente la información de cada, en particular de algunos de estos nutrimentos, para querer con ello manipular el todo, que sería el ciclo completo, todas las etapas del crecimiento y desarrollo de un vegetal. Bueno, aún así, con esas aclaraciones, pues en este momento aquí está, por ejemplo, el ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno que se resume, esta lámina que están viendo aquí, resume esa dinámica que tiene en este caso el nitrógeno en un sistema agrícola. Y desde luego, desde el punto de vista ambiental, el nitrógeno es uno de los elementos más problemáticos en el sentido, porque es uno de los elementos con mayores efectos negativos en el deterioro de muchos recursos naturales, en la contaminación de muchos recursos naturales cuando se maneja mal, cuando no se toman en cuenta muchos aspectos que hay que considerar, ¿no? Y sobre todo, como yo les decía al inicio, en una agricultura que busca, ¿sí? Muchos sistemas de producción buscan producir, producir, producir y producir
rebasar cada año, cada ciclo, las metas de rendimiento del año pasado. Y pareciera una carrera interminable. Sin embargo, es cuando yo pues los invito a reflexionar que a veces estamos, sí, produciendo más, pero ¿a qué costo de otros factores de la producción, de otros recursos de la producción? ¿Y cómo compromete eso que hago hoy, este ciclo o el ciclo que viene, o en un lapso de tiempo relativamente corto, cómo compromete este sistema de producción, este sitio donde estoy, si yo hablara en 50 años, en 100 años al futuro? Y esa es la parte que yo creo que muchas veces cuando estamos en un sistema de producción, pues a veces no es tan fácil hacer esa reflexión y sobre todo que esa reflexión la consideremos, ¿sí? Aunque yo digo, aunque nosotros ya no estemos viviendo en este momento, en ese momento, porque si hacemos una proyección a 100 años y con frecuencia decimos, ok, pero en 100 años yo ya no estoy, pues yo voy a estar muerto antes. Y entonces, como eso pues es en un futuro muy lejano, de acuerdo a nuestra esperanza de vida, pareciera que lo que nos importa es lo que estamos viviendo en ese momento. Y entonces creo yo es cuando nos desviamos de la esencia de lo que debe ser el manejo de un sistema, considerando esos conceptos que hemos estado hablando, que hablamos al inicio, de la sostenibilidad o de la sustentabilidad. No voy a entrar más a detalle en esta parte. Lo único que con el esquema, y para muchos de ustedes que seguramente conocen este tipo de esquemas y conocen la dinámica, por ejemplo, de nitrógeno en el sistema, pues hay muchos aspectos que digo yo, cuando estamos produciendo, nos olvidamos porque pareciera que no es importante o porque a veces no nos deja más dinero, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay que entender muy bien este ciclo para poder manipular, para poder controlar varios aspectos que cuando no se hacen bien en el manejo del nitrógeno van a tener consecuencias negativas. Algunas de ellas, por ejemplo, ya más simplificado, aquí están algunos esquemas. En el caso del nitrógeno tenemos que entender muy bien la dinámica entre las diferentes formas que metemos de nitrógeno al sistema. ¿Sí? Si estoy hablando en este caso, digamos, de fertilizantes, ya sea urea o metemos nitratos o metemos amonio o amoníaco, la conversión que se da entre esas diferentes formas del nitrógeno, que eso tiene que ver con la eficiencia de utilización por las propias plantas de ese mismo nitrógeno. Aquí está a la derecha una gráfica que ustedes pueden ver donde, por ejemplo, se puso urea y luego qué pasa con esa urea que se pone en el suelo a la medida que pasa el tiempo. Obviamente se transforma la urea en otras formas de nitrógeno, en formas amoniacales, digamos amonio, amoníaco, que es un gas, puede volatilizarse, y finalmente nitratos, que ya sabemos las plantas prefieren nitratos en el sistema. Mucho de ese nitrógeno, si las condiciones del suelo no son las adecuadas, obviamente pueden perderse, ya sea hacia la atmósfera o ya sea hacia el mismo suelo, corriente abajo, se pueden perder por escorrentía o pueden perderse por infiltración, por lixiviación en el mismo sistema, que terminan yendo a contaminar, pues, sobre todo otros recursos como es el agua. Entonces tenemos que entender muy bien la dinámica del nitrógeno en un sistema, que son de los nutrimentos que manejamos y sobre todo por las cantidades que estamos metiendo muchas veces en el sistema, los que más contribuyen de manera negativa a algunos desequilibrios desde el punto de vista ambiental. Otro elemento que hay que entender muy bien en el sistema es el fósforo, segundo nutrimento normalmente en las fórmulas de fertilización, ¿sí? Que esa parte también, yo sé que muchos lo tienen claro, otros quizás no lo tengan tan claro. Recuerden que ese orden en que se aplican los fertilizantes, que hablamos de los nitrogenados, los fosforados y luego los potásicos, y luego ya después vienen
En cuarto lugar, pues otros como el calcio, el magnesio, el azufre o los mismos micros. En cuarto, quinto, sexto, etcétera, uno puede hacer una jerarquización en el orden de importancia de todos esos nutrimentos. Y en cada punto en particular, si uno hiciera una jerarquización del efecto que están teniendo en ese momento como limitante para la producción, a lo mejor se llevaría uno sus sorpresas, que no necesariamente el orden que tenemos de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, etcétera, y los micros hasta el final, nos llevaríamos algunas sorpresas que a lo mejor para ese punto en particular, los primeros que habría que tratar de poner en juego, en cintura, controlarlo en esos niveles óptimos, a lo mejor serían los micronutrimentos, ¿sí? Pero bueno, de manera genérica, pues sí, el fósforo es uno de los elementos que con frecuencia limita la producción, y decimos no porque sea el segundo en importancia, sino por la dinámica que presenta en el sistema y que va a ser el que en un momento dado más limite la producción, no porque sea el nutrimento en segundo orden de importancia, porque ya quedamos que desde el punto de vista de la esencialidad, todos macros y micronutrimentos, como hacemos esa clasificación, son igualmente importantes. Bueno, en el caso del fósforo, yo quisiera hacer énfasis en lo siguiente. Ya saben ustedes que el fósforo es un elemento muy reactivo. Normalmente existe muy poco fósforo en solución, muy poco fósforo disponible. Eso significa que el fósforo siempre va a estar unido o interaccionando con otros componentes del sistema. ¿Cómo interacciona ese fósforo con otros componentes del sistema, con la fase inorgánica, con la fase orgánica? Tiene que entenderse muy bien en cada uno de los sitios en particular donde ustedes estén echando a andar sus sistemas de producción. Porque este es un esquema genérico, pero no quiere decir que se cumpla en todas sus partes en cada sitio en particular. En cada sitio en particular, alguno de estos factores será el determinante que les explica el comportamiento de ese fósforo en el sistema. Lo cierto es que a nivel mundial, a nivel de México, a nivel local, siempre que se incorporan pues muchos cultivos a la agricultura intensiva que ha implicado el uso de aplicación de este nutrimento por diferentes formas, ya sea inorgánicas, fertilizantes inorgánicos o incluso fertilizantes orgánicos. Por las características del fósforo en el sistema, este termina acumulándose en el suelo y volviéndose, digamos, poco disponible, pero ahí está en el suelo. Entonces, el fósforo se almacena en el suelo, no se volatiliza, no se lixivia, no se pierde fácilmente del sistema, como es el caso del nitrógeno en ese ciclo y en algunos ejemplos que vimos rápidamente. Este es otro esquema de fósforo, me lo voy a brincar. Bueno, hablé de estos dos elementos, ¿sí? De fósforo, de nitrógeno y fósforo, porque con frecuencia estos dos elementos están muy involucrados en, pues en aspectos que cuestionan la agricultura pues mal manejada, la agricultura intensiva, ¿sí? Intensiva mal manejada, ¿sí? Y que terminan degradando sobre todo otros recursos como es, en este caso, los cuerpos de agua. Tenemos un problema fuerte a nivel mundial, en México no se diga, muchos de nuestros cuerpos de agua, sobre todo cuerpos de agua superficiales, están contaminados. Si ustedes analizan en México muchos cuerpos de agua hacia Michoacán, hacia Jalisco, Estado de México, en general, a veces incluso parte de las aguas de las costas en los mares, ejemplos hay muchos a nivel mundial, de cómo se han alterado estos cuerpos de agua por una acumulación sobre todo de fósforo y nitrógeno. Y fósforo incluso que como en ese esquema que vi muy rápido atrás, es un elemento pues poco móvil en los sistemas. Sin embargo, en muchos cuerpos de agua que hay contaminados, como esta diapositiva que ven aquí, un cuerpo de agua, digamos, y no tan distante uno de otro, pero de acuerdo a cómo se dan los escurrimientos o las pérdidas de erosión, sobre todo, que implica pérdidas de fósforo en el mismo suelo. El fósforo se lixivia poco, se lava poco, porque es poco móvil, como dijimos. Pero en muchos procesos de agricultura que tenemos,
que terminan siendo o que hacemos prácticas agrícolas altamente erosivas, pues se termina perdiendo toda una buena parte del suelo, sobre todo la parte de la capa arable o parte de la capa arable donde están precisamente las mayores concentraciones de fósforo. Y entonces generan con frecuencia contaminación de cuerpos de agua. Que de por sí el nitrógeno, ese sí es muy fácilmente, digamos, lavable, lixiviable de los sistemas agrícolas. Y esos son dos elementos en la actualidad en muchas partes del mundo que están degradando el recurso agua y que parte de ese origen tiene mucho que ver con las prácticas agrícolas que hacemos. Es decir, en ese sentido urge meterle mano a cómo estamos manejando estos dos nutrimentos en nuestros sistemas agrícolas para evitar, como esto que estamos viendo aquí, el proceso de eutrofización que se conoce, que termina con una putrefacción, digamos, de los cuerpos de agua. Y en muchos casos, cuando el problema es fuerte y permanente o por varios años, incluso se contaminan los acuíferos en el subsuelo. Hace ya varios años, en algunos experimentos, investigaciones que hicimos, por ejemplo, en Guanajuato, hicimos un muestreo de aguas en la zona de Valle de Santiago, Jaral y Rincón de Parangueo, y encontramos en el agua del subsuelo, pozo profundo, a más de 100 metros, todos los pozos y algunos cerca ya de 150 o 200 metros de profundidad, encontramos niveles de nitratos desde 10 hasta 100 partes por millón, varios pozos con más de 50 partes por millón. Eso quiere decir que ese problema ahí tenía no un año, sino tenía décadas. Existen a nivel mundial y en México ejemplos de ese tipo, que estamos degradando recursos, sobre todo agua, y en el caso de cuerpos de agua superficial, no solamente es el nitrógeno, es también el fósforo. Es ahí cuando yo pregunto, y siempre nos planteamos la pregunta, la agricultura que estamos haciendo, ¿qué tanto la estamos enmarcando en estos esquemas de sustentabilidad, de sostenibilidad, que implica, ¿sí? Que implican estos sistemas hacer un uso adecuado de los recursos, de no comprometer la capacidad de producir en un futuro y que por lo tanto implica mantener esos recursos con todo el equilibrio que deben tener para que el sistema sea sustentable. Voy a entrar también a una parte un poco aquí más específica, ya de qué pasa en la solución del suelo, cómo se relaciona la parte donde se nutren las plantas con todo su entorno ahí en el suelo. Aquí quiero hacer énfasis en esta fotografía que está aquí a la derecha. Está muy ampliada, esto es en microscopio electrónico, pero que vean cómo está el corte transversal de una raíz donde muestra los pelos absorbentes que van en la periferia, muestra la epidermis, todas las células del córtex, la endodermis, el centro, la estela, y dentro de la estela, bueno, está también el periciclo, se nota muy bien definido, y los conductos más amplios, oscuros que se ven, pues cómo está ahí el gilema, por ejemplo, que es a donde hay que entender qué pasa, qué sucede. También entender en esta parte, ¿sí?, que ahí en el medio de nutrición, a final de cuentas, la conexión con ese suelo, con ese sustrato, lo vamos a hacer a través de las raíces de la planta. Y las raíces de la planta, pues la parte más fina, sobre todo, pues es la que se conecta con esa, digamos, la que conecta la parte íntima del medio de crecimiento. En esta parte, para entender y luego manipular muchos aspectos que decimos, pues, del control de la nutrición, hay que entender muy bien cómo se conecta la raíz con su medio que explora y sobre todo la parte de contacto. Hablamos de la zona de rizósfera,
Aquí hablamos de exorrizósfera, endorrizósfera, están las partes terminales de las raíces con todos sus pelos absorbentes, donde se va a dar esa interacción que implica intercambio de sustancias, que implica interacción con incluso con los microorganismos, como vamos a especificar un poquito más adelante. Y a veces cuando uno trata de explicar, en este caso, la adquisición de nutrimentos, aquí se hace un resumen de diferentes mecanismos a nivel de las partes más finas, de las partes terminales, de las raicillas finas y los pelos absorbentes, donde se dan precisamente esas interacciones. Aquí está un ejemplo hecho muy bien para fosfatos. Por ejemplo, en el esquema anterior que yo les decía que los fosfatos se pierden, no se pierden fácilmente del suelo, que se almacenan en el suelo, pues hay que entender muy bien la fisiología de la raíz, la interacción de las raíces, sobre todo con los microorganismos, para poder entender cómo manejar, por ejemplo, la microbiología de los suelos, que es una herramienta, yo diríamos en la actualidad, muy en el enfoque de la sustentabilidad, porque cada vez más está demostrado que el uso, el conocimiento de los microorganismos en esta zona de interacción con las raíces nos va a ayudar a mejorar en mucho todos estos aspectos de nutrición de las plantas y que va a ser una herramienta base importante, alineada para cumplir con estos esquemas de sustentabilidad que hemos estado platicando. Miren, otro punto en esto de pues el manejo de una nutrición sustentable, pensando pues en alta producción. En el caso de, pues, de los suelos, para todos los que estén en sistemas de producción en suelos, no, pues ya sea en campo o en invernadero, no sustratos, creo que un elemento importante a trabajar es el incremento en el suelo de la materia orgánica. La materia orgánica controla tanto propiedades físicas, químicas y biológicas. El ejemplo que yo daba anteriormente de toda esa acción de microorganismos van a trabajar bien e incluso los inóculos van a quedar ahí en el suelo siempre y cuando tú tengas un buen nivel de materia orgánica. Si no, esas poblaciones microbianas que en un momento dado, cuando inoculas y cuando tienes condiciones de crecimiento normal para la planta, que se pueden incrementar también las poblaciones microbianas, después ya cuando quitas esas condiciones de manejo del suelo, las poblaciones microbianas también vienen hacia abajo. Y una manera de mantener un suelo siempre pues con esa capacidad es restituirle los niveles de materia orgánica. Miren, esta lámina es muy ilustrativa de qué le ha pasado a los suelos en su materia orgánica, hablando de suelos que incorporamos a la agricultura incluso hace más de 100 años. Aquí está un perfil de todos esos componentes de la materia orgánica del suelo, del humus del suelo, para un suelo, digamos, promedio de materia orgánica, como sería un suelo más o menos con un 2.5% de materia orgánica. Un suelo con 2.5% de materia orgánica, en una hectárea más o menos andamos sobre las 90 toneladas de humus almacenado, humus en el suelo, en la capa arable, 0 a 30 centímetros. Vean ustedes esta gráfica cómo muestra que esa materia orgánica original, una vez que se incorpora a la agricultura, ¿sí? En los primeros 10 años te acabas toda esa parte activa de la materia orgánica. Y después viene una franja ahí como de estancamiento, ¿sí? Y que así se mantiene por muchos años, incluso vean aquí, así se mantuvo. Claro que hay una ligera disminución de los años 10, 20 años después de incorporado al cultivo hasta los 100 años. Y hasta, digamos, a los 100 años, hasta que no cambiaste de esquema de manejo de ese suelo, como sería volver a incorporar muchos residuos o un programa de abonadura orgánica, podrías volver a recuperar parte de esa materia orgánica y todos los efectos que la materia orgánica imprime a los suelos. Entonces, en agricultura, en suelo, una de las estrategias que deberíamos
implementar como prácticas de manejo permanente es restituir los niveles de materia orgánica de ese suelo. En México, en general, las zonas agrícolas temporaleras y muchas de riego, porque practicamos una agricultura de extracción, de rapiña, decimos, andan con niveles de materia orgánica abajo del 1%. Requerimos suelos para recuperar esa capacidad, suelos arriba de 2.5, 3% de materia orgánica. Si le llegamos a 4 o 5% sería fabuloso. Entonces, este es un esquema que no hay que olvidar en el manejo del suelo y que eso es lo que le va a dar, en cierta manera, esa sustentabilidad que estamos buscando, esa productividad en los suelos. Si no restituimos el nivel de materia orgánica para recuperar ese balance en propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos, difícilmente de manera artificial, así, artificial entre comillas, solamente con ciertas prácticas que van sobre el mejoramiento de propiedades físicas o de ciertas prácticas que van solamente sobre el mejoramiento de químicas, digamos, el manejo de la fertilización o el manejo incluso con microorganismos, pero que no le generamos al suelo esa base para que esos microorganismos se hagan parte de, se mantengan ahí y se incorporen de manera integral al funcionamiento de ese suelo. Estaremos realmente solamente parchando al suelo en aspectos físicos, químicos y biológicos que lo podemos hacer por separado, desde luego que sí, con efectos, claro que sí, visibles y hasta redituables económicamente hablando cuando hacemos la práctica, pero que no le estamos dando esa base de sustentabilidad, como lo discutíamos al inicio, al manejo de ese suelo de ahí para adelante. Realmente no estamos haciendo recuperación, rehabilitación de suelos en el contexto amplio, considerando aspectos físicos, químicos y biológicos. La materia orgánica es la base para ello. Y la materia orgánica va a ser la base para todos esos microorganismos que están ahí en el suelo. O sea, a los microorganismos los hemos olvidado, eso es cierto. ¿Por qué? Porque hemos visto más la parte física, mecánica del suelo. La parte inanimada no la consideramos. Recuerden que toda la parte microbiológica es parte del suelo. Porque a veces consideramos que el suelo es pues, ese cuerpo, así como luego lo vemos inanimado, o sea, que no tiene vida. Y aunque esos conceptos son discutibles desde el punto de vista, pues, si son agrónomos, si son biólogos o son ingenieros, ese concepto es discutible. Lo cierto es que en los conceptos actuales, ¿sí? Toda la parte biológica del suelo, pues se refiere precisamente a ese conjunto, no solo de un individuo, sino de miles de especies y millones de individuos ya entre todas las especies que son parte del suelo. La base de todo eso es la materia orgánica. Entonces, acuérdense que muchas de las funciones del suelo, ¿sí? Tienen que ver con, importante, con la transformación, ¿sí? De materia ahí en el suelo. Y esa transformación de materia en el suelo la hacen en buena medida los microorganismos. Incluso toda la dinámica del fósforo, la dinámica, y no se diga del nitrógeno, están ligados a las fracciones orgánicas del suelo. Y todo lo que esté ligado al efecto, a las fracciones orgánicas del suelo, los que hacen esas transformaciones, los que controlan esas transformaciones, son los microorganismos del suelo. ¿Sí? Entonces, este es un esquema igual, conceptual, para recuperar esa parte. Cuando uno habla de muchas propiedades físicas del suelo de manera adecuada, como estructuración del suelo, agregación del suelo, porosidad del suelo, tamaño de poros del suelo, tamaño de poros del suelo, que muchos de ellos van a ser para aire, otros van a ser para agua fácilmente disponible, para agua no disponible. Hablamos de poros medios, poros finos, hablamos de poros gruesos o macroporosidad para la aireación. Y todo eso va a ser posible en base a la estructuración de los suelos, de una interacción entre las fracciones inorgánicas con las fracciones orgánicas.
Este es un ejemplo de una macromolécula, digamos, de una sustancia húmica con la que está aquí al centro, ¿sí? Con arcillas, con arenas que forman un microagregado para establecer en el suelo, digamos, la base de sus propiedades físicas, de sus propiedades químicas y de sus propiedades biológicas. Esa parte se ha perdido en los suelos. Esa parte es de lo que se ha degradado en los suelos. Esa parte es lo que mantiene activos a los suelos. Una estructura de la lignina, que es la base para generar humus en el suelo. No voy a entrar tampoco más a detalle. Esa parte va a ser en buena medida la base para explicar qué pasa, por ejemplo, con los fosfatos en diferentes suelos. Miren, aquí está parte incluso de la respuesta que también o que contribuye a la respuesta, como me lo preguntaban hace ratito, de esos suelos con altos niveles de fosfatos. Y también yo les decía, bueno, esos suelos ya no requieren fosfatos. Ahora, pero habría que ver también cómo está ese fosfato en esos suelos. Y miren, esta parte, esta gráfica que ustedes ven aquí, también sirve para entender algunos aspectos interesantes en el caso del fósforo. Fíjense, eso está bien validado, bien estudiado. Ustedes pueden ver aquí en el eje Y, a la izquierda, la cantidad de fosfato en solución. Esta línea que va aquí punteada a la mitad, ¿sí? Son 0.2 miligramos de fósforo por litro, fósforo en solución. 0.2 ppm. No sé ustedes cómo anden en concentraciones de fosfatos, pero por ejemplo, los que dominan muy bien las soluciones nutritivas, ustedes saben que en una solución nutritiva normalmente metemos de fosfatos de 1 a 1 a 2 miliequivalentes. 1 a 1.5 miliequivalentes es lo razonablemente, digamos, óptimo para muchas soluciones nutritivas. 1 miliequivalente son 31 ppm, 31 miligramos por litro. 1.5 son 46, 47 miligramos por litro. Y eso es lo que manejamos en las soluciones nutritivas, cultivo en sustrato. Y eso es lo que estamos dando en sustratos. Y fíjense, aquí aprovecho para manifestarles el enfoque no sustentable con que luego manejamos la nutrición fosfórica. Muchas personas con esa base de los niveles nutrimentales que traen en soluciones nutritivas, en sustratos, con 30, 40, 50 partes por millón de fósforo, miligramos por litro, luego quieren manejar esas concentraciones también en un suelo. Cuando la historia de más de 100 años nos dice que en un suelo las concentraciones de fósforo, de manera general, si tú las mantienes, fíjense lo que está aquí, por arriba de 0.2 miligramos por litro, de 2.2 ppm, eso puede ser suficiente para satisfacer la demanda de fósforo de los cultivos. La pregunta que yo siempre hago, digo, bueno, ¿y por qué entonces muchas veces en muchos sistemas de producción y pensando en que vas a producir más, ¿sí? Que vas a ser más productivo, quieren manejar concentraciones de fosfatos como las que luego se manejan en hidroponía y quieren manejarlas también en suelo? Nada que ver, porque en el suelo el fósforo tiene otra dinámica. Recuerden que esa cantidad de fosfato en solución disponible se mantiene en equilibrio con ese fósforo que está o es parte de todos los demás componentes del suelo y que es un fósforo altamente amortiguado. Y es más, te la dejo, digamos, en 1 o 2 ppm en un suelo, que ya sería un suelo bastante rico en fósforo, que no vas a tener deficiencias de fósforo, siempre y cuando mantengas esas concentraciones en el suelo, porque ese es el secreto, que en un suelo tú debes tener una reserva en el suelo
de esas partes que alimentan al fósforo en solución, que te mantengan siempre, digamos, 1 o 2 ppm. Y con eso no vas a tener deficiencias de fósforo. Obviamente ese es un efecto de la materia orgánica, de los microorganismos solubilizadores de fósforo, bacterias y hongos, de los hongos que establecen simbiosis con las raíces para hacer disponible al fósforo, ¿sí? Pero entonces ya estás en otro enfoque, estás con otro manejo, estás con otros conceptos. Es ahí donde yo digo que a veces cuando no se entiende esta dinámica de los nutrimentos en el suelo, cómo interactúan con los diferentes componentes y todos esos componentes, qué es lo que determina a final de cuentas la cantidad de fósforo en solución, porque eso sí está claro, la cantidad de fósforo en solución, así como fósforo en el suelo, como un fósforo en la solución de una solución nutritiva en un sustrato, lo que correlaciona con la disponibilidad directa es lo que tienes en solución, pero lo que tienes en solución está interactuando a su vez con otros componentes. Manejar esos otros componentes que determinan la cantidad de fósforo en solución, pues es el secreto en los suelos. En el caso de las soluciones nutritivas y en el caso de los sustratos, pues el secreto es cómo estés manejando tus fuentes solubles de fosfatos. Entonces, esta gráfica es interesante porque muestra cómo está el comportamiento del suelo, del fósforo en muchos suelos. Incluso vean ustedes aquí también, aquí se muestra aquellos suelos altamente fijadores, ¿sí? Por ejemplo, el andisol, que es un suelo fijador de fosfatos, es un suelo altamente fijador. Vean que ustedes pueden tener incluso más de 500 partes por millón y vean la curva aquí abajo que va tendida. No alcanzas el 0.2 miligramos por litro. Incluso a niveles de más de 500 miligramos por kilogramo de fósforo, es decir, 500 ppm. Vean los ultisoles y los oxisoles, pues que entre 200 y 300 ppm es como el umbral. De ahí hacia arriba ya estarás por arriba de 0.2 miligramos por litro. Pero vean en el caso de los molisoles, de los vertisoles y de los histosoles, que a muy bajas cantidades de fósforo en el suelo repercute fácilmente en cantidad de fosfatos en solución. Entonces, dependiendo de las características de tu suelo, habrá que ver qué suelo tienes, cómo está la dinámica del fosfato ahí, para que uno pueda establecer esas correlaciones entre fósforo que mides, como esos niveles que hablaban hace rato de más de 300 partes por millón, y dependiendo del suelo, cómo podría estar modificando la cantidad de fósforo en solución. Esta es una lámina más de cómo las micorrizas aumentan en capacidad de exploración de fosfatos para adquirir más fósforo de los suelos. Complementando esta parte de los microorganismos, es una parte que habíamos dejado olvidada por muchos años en esta agricultura pues intensiva que hemos traído por muchos años, y yo les diría, esta agricultura intensiva con un enfoque pues basado mucho en la química, en lo inorgánico, poco en lo orgánico, poco a poco se ha ido revirtiendo, combinando lo organomineral, que obviamente está funcionando, y luego metiéndole cada vez más esta parte microbiológica, que la parte microbiológica realmente es quien está haciendo la conexión en muchas de las prácticas agrícolas que traemos, en el manejo de los suelos que traemos, y que esta parte cada vez más hay más información, más conocimiento, y que se está haciendo pues más manejable. Aquí hay un resumen de diferentes efectos que pueden tener los microorganismos en el medio de crecimiento, efectos directos, efectos indirectos. Hay muchos microorganismos identificados que cumplen parcial o totalmente con muchos de estos efectos. Muchos de estos efectos son interacciones de varios microorganismos. Eso es lo que hace complejo muchas veces el manejo ya de estas poblaciones microbianas para lograr tal o cual efecto, aunque sí hay microorganismos por ahí sobresalientes, determinantes en algunas de estas funciones, que son las que pues terminan a veces manejándose como microorganismos aislados, ¿sí?
reproducidos, que van en altas cantidades en muchos productos que se están manejando. Esto sigue aumentando. Muchos de los efectos que producen esos microorganismos los conocemos bien cuando uno estudia a nivel de raíz qué está pasando. Vean esta fotografía. A la izquierda no se aplicaron bacterias promotoras del crecimiento radical. La lámina derecha se aplicaron este conjunto de bacterias que son bacterias rizosféricas normalmente y que generan efectos de este tipo. Y simplemente a ustedes comparar estas dos fotografías, pues ya se podrán imaginar la capacidad que le imprimen a la planta en absorber más nutrimentos, absorber más agua, ponerse en contacto con más medio del que exploran. Esta parte de las raíces, del efecto de las raíces y cómo interaccionan a su exterior, igual está muy documentado o se basa mucho en toda esa cantidad de sustancias que las plantas segregan al medio exterior para controlar el medio que exploran. Fíjense, esta es otra generalización es una generalización bastante distribuida en la mayoría de las plantas. Solamente en esas plantas que tenemos en condiciones altamente controladas, que le damos todo lo que piden, como sería una planta en un cultivo hidropónico, no echan mano de este esquema que normalmente tienen las plantas como mecanismo de respuesta y que se ha logrado, que lo tienen establecido las plantas por toda esa evolución que traen muchas plantas a la fecha de tantos años hacia atrás de haberse enfrentado a condiciones adversas en su medio de crecimiento. Esto es, las plantas controlan su entorno segregando sustancias hacia el medio exterior. Esas sustancias precisamente que segregan, que son de diferente naturaleza, desde ácidos orgánicos, ¿sí? Desde aminoácidos, desde azúcares, y que son la base también para que en esa parte, en esa zona, que es la zona de rizósfera, interactúen los microorganismos para entre las propias raíces más el efecto de los microorganismos en esa zona donde se modifica por todo ese tránsito de sustancias que hay hacia afuera, entonces las plantas es como están manipulando su entorno. Aquí un resumen de las diferentes moléculas que se han identificado, que están desde carbohidratos, compuestos nitrogenados, ácidos orgánicos, sustancias grasas, reguladores de crecimiento, y acá a la derecha, ejemplos, ya nombres específicos de cada uno de ese grupo. Muchos de estas componentes que están acá a la derecha, pues actualmente existen preparados de manera, pues por la ingeniería, digamos, agronómica, la que se encarga de producir muchas de estas sustancias con efectos positivos en el crecimiento de las plantas, en la nutrición vegetal, en la manipulación de las plantas. Este es otro resumen igual. Este es de otro autor, pero vean que coinciden en muchos casos. Este es un ejemplo de cómo de manera específica, ¿sí? ¿Qué pasa ahí en la zona de contacto entre la raíz y su medio que exploran? Aquí está mostrando el esquema, no voy a entrar a detalle, pero está mostrando el esquema desde el interior, desde el citosol, y luego desde la membrana o plasmalema, la zona de contacto hacia afuera, que es la zona de rizósfera, hasta donde esa raíz tiene influencia, y toda la serie ahí de interacciones, de mecanismos que se dan para hacer disponible, en este caso, fósforo, ahí en la zona de contacto. Por eso es que no se requieren concentraciones tan altas como se mostraba en unas gráficas anteriores para satisfacer la demanda de la planta, porque las plantas tienen estrategias para hacer disponible esos nutrimentos.
claro que esto va a ser muy diferente o simplemente esto no se da en una planta que está creciendo en un sustrato como tezontle, como piedra pómez, tepojal, tepexil, lana de roca, perlita, digamos sustratos que llamamos inertes y que toda la nutrición se la vamos a dar de manera pues controlada, pero más adelante voy a platicar también algo de eso. Bueno, esta parte entonces, ¿sí? Esta parte de lo que es la rizósfera y todo lo que implica. Actualmente, pues este campo está en desarrollo desde hace algunas décadas, que se conoce como ingeniería de la rizósfera, y que creo yo que es una de las estrategias, ¿sí?, a seguir desarrollando, porque esta es lo que está dando solución a muchos de los requerimientos que se piden en una agricultura que hemos venido manejando hacia atrás con muchos efectos residuales, con muchos efectos contaminantes, con muchos efectos que finalmente están dañando el equilibrio de nuestros agroecosistemas. Entonces, esta parte del uso de microorganismos y trabajar esa zona de contacto, y ahí implica conocer a la planta y toda la serie de sustancias que segrega al medio exterior, conocer todas esas poblaciones microbianas porque es donde se van a dar estas interacciones. Este es un esquema que sigue creciendo, que se sigue desarrollando y que nos va a ayudar a controlar muchos pues, de estos aspectos negativos que en estos sistemas que hemos venido desarrollando. Creo yo que nos equivocamos desde hace algunas décadas en muchas cosas. Hemos echado marcha atrás a revertir varios de esos aspectos. Se están logrando, pero bueno, también hay muchos otros actores ahí que siguen, pues digo yo, empecinados en esa línea, pues meramente química, que por más que queramos, no hemos podido o no se ha logrado revertir muchos efectos negativos. En ese sentido, yo aquí hago una agrupación de muchos de esos sistemas que llamamos sistemas de producción sustentables y que yo digo, para que sean eso, ¿en qué deben basarse? Miren, deben basarse actualmente en el reciclamiento y en la reutilización de muchos insumos agrícolas, por ejemplo, y que podemos usarlos ahí como sustratos, ¿sí?, en el medio de crecimiento, para aportar nutrimentos, para aportar pues muchos satisfactores para las plantas que a veces hacíamos uso de, pues digamos, de productos, entre comillas, más artificiales. Estamos en la era donde debemos buscar la reutilización, ¿sí? La extracción, ¿no? Por ejemplo, muchos, los mismos bancos de tezontle que están por ahí en los cerros y demás, ahí cumplen una función, pero la industria de la construcción, la industria agrícola, pues los utilizamos como bancos de sustratos y estamos perturbando, alterando el ambiente. Las turberas en muchas partes del mundo que son de extracción están generando desequilibrios ecológicos bastante grandes, a tal grado que eso cada vez más está controlado. Entonces, hay que entrarle a la reutilización de muchos subproductos que traemos en varios procesos, sobre todo agroindustriales, y disminuir lo que andamos haciendo uso simplemente porque existen, vamos y los extraemos, pero hay consecuencias. Otra manera de esto en muchos de estos sistemas, ya cuando nos vamos a sistemas controlados, a sistemas hidropónicos, hay que promover sistemas hidropónicos cerrados. Por eso sistemas hidropónicos cerrados sí, para generar mayor eficiencia en la utilización de todos los insumos, de todos, que finalmente muchos de esos insumos pues son parte de los recursos naturales que utilizamos. Sistemas hidropónicos abiertos, no. Esos son de muy baja eficiencia de utilización de todos los recursos que implica el desarrollo de esos sistemas. Alta contaminación. Y yo les lanzaría la pregunta, de todos los que ahorita me están escuchando, ¿cuántos de ustedes andan en sistemas hidropónicos o van a meterse a sistemas hidropónicos, producción fuera de suelo, usando diferentes sustratos? ¿Y qué sistema van a usar? Los sistemas hidropónicos abiertos
no son sustentables. Así de sencillo. Son sistemas altamente contaminantes. Si los sistemas cerrados tienen sus cuestionamientos y tienen sus asegúnes, ahora imagínense un sistema hidropónico abierto. Inciso B, otro aspecto, producción orgánica de cultivos bajo ambiente controlado. Eso también hay que ver cómo se va a desarrollar de aquí para adelante, porque la necesidad de producción de alimentos es cada vez más alta. Y hay que producir muchos de esos alimentos, como decimos, de manera sustentable, haciendo un uso de los recursos naturales que no comprometan esa capacidad de producción ahora y en el futuro. Entonces, la agricultura orgánica en suelo, pues es un sistema que ha estado funcionando. Muchos otros países están desarrollando producción orgánica en sustratos de base orgánica, donde el uso de compostas, vermicompostas, pues es un punto importante, así como fertilizantes orgánicos, que muchos de ellos son efluentes de los mismos procesos de compostaje. Incluso se habla también de la producción hidropónica con una base meramente orgánica. Hablan de hidroponía orgánica, la famosa organoponía, ¿sí? Que tiene ahí sus características también, pero que van por ese lado. Sustituir muchos de los fertilizantes de síntesis química por biofertilizantes y obviamente tanto para el control nutrimental, biofertilizantes o también para muchos patógenos, todo lo que es control biológica. En el caso de las plantas, pues conocer más todo cómo se nutren y cómo funcionan las plantas para poder controlar la nutrición de manera óptima. Aquí se trata de conocer entonces todos esos mecanismos que tienen de adaptación que los han generado a través del tiempo y cómo se adaptan a diferentes estreses para poder echar mano de las características de las especies vegetales que ya traen. A veces echamos a andar sistemas de producción con ellas sin conocer el potencial que tienen. La industria también, la ingeniería pues, de la química, ha generado cada vez más pues, estrategias para manipular moléculas de manera específica. Eso habría que ver cómo nos va a servir también en un futuro para incrementar y hacer un manejo sustentable de la nutrición de las plantas. Ahí se habla pues de otras sustancias, además de las que ya traemos, como diferentes sustancias orgánicas, aminoácidos, ácidos orgánicos, algunos controladores del paso de sustancias a través de las membranas que controlan los mecanismos de absorción, que controlan o disparan rutas metabólicas internas también, donde hablamos de enhancers, elicitores, inductores de resistencia y muchos otros moléculas, digamos, con funciones específicas que cada vez empiezan a controlarse. Yo también les he mencionado que muchas de estas cuestiones que manejamos en la nutrición vegetal, pues es, digamos, la nutrición clásica, pero que actualmente también pues hay más conocimiento del funcionamiento a nivel celular y entonces estamos hablando ya de lo que es la genética a nivel molecular y que a final de cuentas a nivel molecular o la genética a nivel molecular cuando se ve en esa perspectiva, pues a final de cuentas es la base para controlar muchos aspectos que a veces lo hacemos de otra manera. En este caso, pues también el control de la nutrición a nivel de genética molecular. Esos son campos relativamente nuevos, están avanzando rápido, pero habría que pensar cómo vamos a utilizar toda esa información sin perder de vista este enfoque, como lo hemos planteado, como es la sustentabilidad y la sostenibilidad. Para lograr muchas veces eso, se requiere un monitoreo preciso de, digamos, en este caso muy particular de la nutrición, un monitoreo preciso, como llamamos en tiempo real, de lo que está pasando con, por ejemplo,
Vamos a dar un monitoreo de qué está pasando con las moléculas de nitrato, de fosfatos y de todos los nutrimentos que tengo ahí pegado en la solución nutritiva. Debo monitorear qué está pasando con todas esas sustancias en ese tránsito interno de un flujo de un órgano a otro. ¿Cuáles son las concentraciones, a lo mejor de aminoácidos, de azúcares, de cada nutrimento que circula en los tejidos de la planta y que puedo utilizarlos yo para monitorear el estado nutricional de la planta y que me va a permitir hacer un uso más eficiente de todo lo que tengo en el medio donde estoy controlando ese proceso de crecimiento y desarrollo? Esa parte también está en desarrollo. Ya hay varias tecnologías que estamos usando, pero falta entenderla más y sobre todo aplicarla. Esta parte que dice aquí, sincronía entre demanda y suministro. Este es un concepto que yo he estado aplicando en los últimos años, que creo yo que si lo entendemos, es muy simple entenderlo, pero si lo aplicamos y tratamos de manejarlo, esto nos va a ayudar sobre todo a incrementar las eficiencias de utilización nutrimental y a no generar desperdicios, a no generar contaminantes, a ser cada vez más eficientes. La pregunta que hacían hace rato, de cómo las curvas de extracción nutrimental, ¿sí? Y las necesidades nutrimentales de la planta, cómo podemos utilizar esa información o cómo podemos manipular todo ese conocimiento para hacer una nutrición más eficiente, una nutrición más sustentable, más productiva, a final de cuentas. Eso lo vamos a poder hacer cuando podamos sincronizar, digamos, el suministro a la demanda de la planta. Es decir, cuando tengamos un conocimiento perfecto de todo lo que utiliza la planta, enfoquemos en la parte nutrimental, de todo lo que utiliza y que yo sepa en qué momento, a qué tasa, a qué ritmo la planta está absorbiendo y a qué ritmo está incorporando, por ejemplo, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, a todos esos procesos metabólicos internos que la planta utiliza para construir todos sus tejidos que se van a convertir finalmente en el órgano de interés por nosotros, en la raíz, en el tallo, en la hoja, ¿sí? Entonces, cuando conozcamos y tengamos bien monitoreado, ¿sí? Esa demanda de cada uno de los nutrimentos y tengamos los mecanismos para darle a esa planta en el punto donde requiera esos nutrimentos, estaremos siendo mucho más eficientes en la nutrición, en el manejo de la nutrición. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, el fertirriego. Cuando nosotros tenemos fertirriego, ¿sí? Riego de alta frecuencia, y conocemos las necesidades hídricas, pero aparte conocemos las necesidades nutrimentales y utilizando el agua como vehículo, podemos darle a través del agua la concentración, ¿sí? Que puede ser variable a través del tiempo, ¿sí? En el manejo de la planta, la concentración de cada uno de los nutrimentos, justo en la cantidad que lo requiere, que no sobra ni falta. No sobra para que se acumule en el mismo suelo o se pierda o se volatilice. No falta para que vaya a haber deficiencias y entonces la planta no tenga la cantidad necesaria para incorporar ese elemento a todas las funciones ya internamente para desarrollar los procesos metabólicos. Cuando yo pueda lograr esa sincronía, entonces estaría hablando de una nutrición, digamos, perfecta, y entonces estaría yo hablando que estoy manejando una nutrición de manera sustentable desde este punto de vista, porque eso va a tener consecuencias en todo lo que hemos discutido en estos conceptos de la sustentabilidad. Aquí está un conjunto de moléculas que pueden ayudarnos para todo eso, ya no hay mucho tiempo. Ya para terminar, esto que me faltaba, pues finalmente, como ejemplos de sistemas que tratan de cumplir con estos criterios de sustentabilidad o que están diseñados con enfoques de sustentabilidad, ¿sí? Sostenibilidad, es por ejemplo la acuaponía, que integra la hidroponía y la hidroponía como tal, cultivo de plantas y la acuicultura. Yo tengo más o menos 8 años que inicié esta línea de investigación
estoy trabajando en ella, ¿sí? Es un sistema cerrado, no hay desperdicios, o por lo menos son mínimos, obviamente, porque el sistema con desperdicio cero, pues por lo menos de manera controlada, está muy difícil que alguien lo haya alcanzado. Pero simplemente hablando de eficiencias, fíjense, en un sistema normal en campo, los nitrogenados, los fosfóricos, los potásicos y todos, pues si bien nos va, andamos en eficiencias del 50%, 60%. Con Fertirriego nos vamos a eficiencias de 60, 70, 80% en campo, en suelos. Ya son altas eficiencias. Pero en sistemas controlados, por ejemplo, como la hidroponía, la acuaponía, podemos irnos en sistemas cerrados a eficiencias arriba del 90%. Y en este caso, la acuaponía, que es la unión de dos sistemas de producción de plantas y de producción de peces, que sacas diferentes productos. Yo he estado trabajando con prácticamente ya todas las hortalizas, todas las ornamentales. Últimamente me metí a frutales en estos sistemas con peces. La especie que he trabajado es tilapia. Los sistemas son cerrados. Hay un reciclaje de nutrimentos y de agua y en general de todos los insumos de estos sistemas de producción. Estos sistemas, digamos, no son naturales, son artificiales, pero las necesidades actuales en que estamos, pues, en el mundo, en la producción de alimentos, nos han obligado a establecer, desarrollar y aplicar cada vez más, pues, todo este conocimiento y estos manejos en un sistema, pues, integral de producción. Estos son algunos ejemplos de producciones de peces. Es experimental, ¿sí? Hemos trabajado con varias especies y pues la idea es siempre en esta línea que yo he manejado, pues digamos la nutrición de las plantas, ya sea en suelos, con todo lo que implica producción en suelos, ya sea en sustratos, como es la hidroponía, y últimamente pues sistemas de producción con este enfoque de la sustentabilidad en lo que le llamamos sistemas acuapónicos. Agradecemos su participación y pues con esto a nombre de Tecnologías Agribes, de nuestro editor general, el maestro Ben Mayoral Fernández, pues nos despedimos y agradecemos su participación y apoyo para seguir creciendo en esta estrategia por transformar la agricultura. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Gracias, saludos a todos, buenas tardes.